en realidad la característica principal de este gobierno es que permanentemente está mal informando y mintiendo a la población. Hay que tener en cuenta que hubo una emisión de 1.000 millones en títulos valores, que todos esperábamos que esos recursos fueran para el fideicomiso, y por el contrario, ese fondo de esos casi 850 millones de dólares, en primer lugar el gobierno agarró 645 para el gasto corriente y pretende todavía de esos 1.000 millones designar 150 para el pago a proveedores, que es gasto corriente, y también en el caso de la devolución del IVA para exportadores. En total, de esos 1.000 millones en títulos valores colocados en el ámbito internacional, únicamente está pretendiendo que se dejen 150 para el fideicomiso. En realidad lo que está pasando es que hay una serie de colocación de deuda que, como todos hemos conocido y confirmado por la fuente incluso del Banco Central de Reserva, este gobierno ha tenido una importante cantidad de disponibilidad de recursos, superior a los 3.200 millones de dólares, 3.400 millones de dólares, y resulta ser que ni con eso ha podido colocar los fondos para el fideicomiso. Ahora ha colocado el día de ayer 645 millones adicionales en un crédito puente por la modalidad de deuda de corto plazo con CETES. Este es un tema muy importante para la población, porque los compradores de esta deuda de corto plazo mayoritariamente es la banca local y también las AFP, que significa que la disponibilidad, la liquidez de los recursos que tienen estas instancias está siendo para comprar deuda al gobierno, a una deuda de corto plazo, que hay que también tener en cuenta que ha sido a una tasa bastante alta comparado a lo que hemos tenido en los meses anteriores en la colocación de CETES y LETES, que es deuda de corto plazo, donde hemos pagado tasas del 4%. Hoy esa colocación la informan a 7.5 millones de dólares. En realidad estamos frente a un gobierno que ha tenido una abundante cantidad de recursos, que además de los ingresos corrientes, además de toda la colocación de la deuda que ha hecho, en realidad le está quedando en deuda a los salvadoreños con el pago de los salarios al sector de salud, con el pago a los alcaldes en el tema, a las alcaldías en lo del FODES, que aún a esta fecha, teniendo asignados los recursos por los ingresos corrientes, lleva casi 4 meses sin pagar. Incluso el gobierno ha tenido un manejo tan irresponsable con relación a los fondos de las alcaldías, que hasta los 75 millones que se aprobaron la semana pasada en el marco de esta asignación de recursos para la atención a la pandemia que corresponden a las municipalidades, a la fecha no ha sido desembolsado. Eso es altamente atentatorio contra la legalidad de las actuaciones del Estado. En realidad estamos frente a una situación de incumplimiento por un capricho de parte del gobierno central. La Fiscalía debe actuar, la Fiscalía también debe verificar el cumplimiento de la legalidad, y vemos a una Fiscalía muy pasiva en este momento para asegurar que la transferencia de los recursos también se haga conforme a la ley manda. Y en ese ámbito también este gobierno le ha quedado en deuda, no solamente en esos elementos, sino que ni siquiera ha podido tener un plan para la atención a la pandemia. Estamos frente a una apertura económica donde lo que no hay es un plan, porque este gobierno tampoco quiso hacer un plan para la apertura económica. Y por el contrario, lo que hemos estado viendo es improvisación, permanentemente está improvisando en nuestro país. Ha eliminado políticas públicas. Todavía estamos con la situación de los varados, es decir, hay una cantidad importante de incumplimientos que creo que le quedan en deuda a la población. No obstante, la cantidad de recursos que han tenido a disposición, que ha sido no solamente voluminosa, sino quizá excesiva. Diputada, el Ejecutivo ya excedió la cantidad de emisión de LETES y CETES que tenía para este año, para saber y la población sepa cuánto realmente del porcentaje del presupuesto puede el Ejecutivo utilizar para específicamente esta deuda interna. Está recurriendo a maniobras y artificios, porque en realidad
El presupuesto autoriza hasta el 30% de los ingresos corrientes del Estado para poder colocar deuda de corto plazo para solventar problemas de caja. No es para generar otro nivel de endeudamiento, es para solventar problemas de caja del momento en el periodo de la ejecución presupuestaria. Y de eso el 30%, según los ingresos, es lo que tendría autorizado. Digámoslo en términos prácticos, de acuerdo al presupuesto general de la Nación, aprobado en diciembre pasado, el gobierno está muy cerca, con solo la cuenta de letes, que tiene vigente ahorita de más de 1.470 millones de dólares ya colocados en letes, está muy próximo al límite, que son 1.500. La emisión de CETES de ayer, junto con esa otra emisión, por supuesto que ya está rebasando las disponibilidades autorizadas en el presupuesto. La baja recaudación no justifica esta situación en la que el gobierno se ha tenido que endeudar más. En el caso particular, creo que el gobierno debe hablarle con la verdad a la población y debe de por lo menos apegarse a lo que ellos mismos informan como Ministerio de Hacienda. Los informes del Ministerio de Hacienda colocados en la página web, que es de Transparencia Fiscal, reportan ingresos a la fecha de enero a agosto, 3.228 millones de dólares, más los 3.400 millones que tuvo asignados en créditos según reportado y confirmado por el Banco Central. Estamos hablando de una asignación arriba de 6.600 millones de dólares que ha tenido a disponibilidad en el periodo. Y aún así no ha querido pagar los fondos del FODES que corresponden según ley. Los ingresos del Estado con respecto a los ingresos 2019 únicamente han disminuido 388 millones. Con respecto a lo que esperó el gobierno recaudar, estamos hablando de 600 millones de dólares, 680 millones de dólares. Pero ustedes se preguntarán, una disminución de 688 millones de dólares en los ingresos corrientes frente al ingreso de más de 3.000 millones solamente en deuda, es obvio que han tenido suficientes recursos para poder responder a las obligaciones que tienen. Pero lo que nos estamos encontrando permanentemente los salvadoreños son las deudas del gobierno por compras que no pueden justificar y compras amañadas. Y tanto es así que cada día nos notifican a través de los medios de comunicación de una nueva acción que claramente establece una dudosa actuación respecto a las adquisiciones del gobierno. ¿Cuáles serían las proyecciones de endeudamiento que tendría el presupuesto del próximo año de acuerdo ya a la emisión del letes que ha hecho el Ejecutivo hasta el momento? ¿Cuáles serían más o menos, a cuánto podría ascender la deuda del próximo año? Bueno, lo que hay que ver es que el presupuesto que debe venir el día 30 debe ser un presupuesto equilibrado, porque ya ahorita a los niveles de deuda que se ha emitido estamos arriba del 90% respecto al PIB. Eso es una deuda demasiado alta, es decir, este gobierno en 5 meses pasó del 70% de deuda respecto al PIB al 91%. Es decir, ha crecido en más de 20 puntos solamente en los 5 meses. Es decir, estamos en una situación muy crítica en términos de endeudamiento. Lo que no es, digamos, muy recomendable es que en el próximo periodo sigamos teniendo un tren de endeudamiento de ese orden, porque la economía del país no lo puede sostener. Diputada, pero este sobregiro de letes y CETES que tiene el gobierno, ¿cómo podría afectar en realidad ya al financiamiento del presupuesto y a proyectos? Porque lo que se te estaría sacrificando son los proyectos de carácter social, no el gasto corriente. El tema del presupuesto, de cómo viene el presupuesto, ese es un tema que habrá que examinar a partir de la presentación del próximo 30 de septiembre, donde el gobierno está obligado a presentar uno de eso. Nosotros creemos que el nivel de deuda es altamente preocupante, porque compromete no solamente la estabilidad fiscal,
sino que también compromete la posibilidad de la atención a diferentes áreas sensibles para la población. A propósito de esto, nuestro grupo parlamentario el día de ayer en la Comisión de Hacienda requirió que la comisión requiera al Ministerio de Hacienda ya el plan de enrutamiento a la sostenibilidad fiscal y al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Recordemos que la Ley de Responsabilidad Fiscal tuvo una pausa que se le otorgó en razón de la situación de la emergencia, pero también ese decreto donde ponen pausa requiere que en 90 días posteriores a la terminación de la declaración del estado de emergencia, el gobierno debe presentar cuál es el plan de reanudación de las metas fiscales que lleven a la sostenibilidad fiscal de nuestro país. Eso significa que ahí tendrá que establecerse también los nuevos parámetros de gasto corriente, deuda, que son parte de lo que debemos de tener a la mano para el análisis de los próximos presupuestos.